Un millonario encuentra a una madre sin techo y a su bebé en el bosque, y lo que ve le rompe el corazón. Alexander caminaba a grandes zancadas por el denso bosque, con sus caros zapatos de cuero crujiendo suavemente contra la maleza, en marcado contraste con la agreste naturaleza que lo rodeaba. El bosque era tranquilo, casi enervante, con el susurro ocasional de las hojas al viento y el leve piar de los pájaros ocultos mezclándose en un manto de silencio. Los altísimos árboles, con sus ramas cargadas de follaje, proyectaban largas sombras que se retorcían y entrelazaban a medida que los últimos destellos de luz del día comenzaban a desvanecerse. Alexander respiró hondo, dejando que el aroma fresco y terroso llenara sus pulmones, tratando de calmar el torbellino de emociones que le había conducido hasta allí en primer lugar. Había venido al bosque para despejar la mente, para encontrar un momento de paz tras la intensa discusión con Leila. Su relación, antaño tan prometedora, se había vuelto tensa en los últimos meses, llena de silenciosos resentimientos y frustraciones ocultas. Sin embargo, la pelea de esta noche había sido diferente. Una culminación de palabras no dichas que finalmente estallaron en duras acusaciones y rabia. En su frustración, había cogido su abrigo y se había marchado conduciendo hasta encontrar este lugar, con la esperanza de que el silencio y la soledad le ofrecieran algún alivio. Perdido en sus pensamientos, Alexander apenas se dio cuenta de lo lejos que se había alejado de la carretera donde tenía aparcado el coche. Estaba a punto de dar media vuelta cuando un leve sonido atravesó la quietud. Un grito suave y lastimero. Se quedó inmóvil, escuchando, intentando identificar el sonido entre el crujido de las hojas. Volvió a sonar, esta vez más fuerte, un grito desesperado y desgarrador que le produjo un escalofrío. No pudo localizarlo de inmediato, pero la cruda vulnerabilidad de aquel sonido golpeó algo en lo más profundo de su ser. La curiosidad y la preocupación le impulsaron a avanzar, apartando una rama baja. El llanto se acercó más, y se dio cuenta de que era el sonido inconfundible de un bebé. Pero, ¿quién traería un bebé al bosque a estas horas? Alexander frunció las cejas y avanzó con cautela, sorteando gruesas raíces y arbustos bajos, hasta que vio algo fuera de lugar entre las sombras. Una figura pequeña, agachada y agarrando algo con fuerza. Se acercó un paso y la figura dio un respingo, aferrando aún más el bulto, con el rostro semioculto por las sombras. Era joven, tal vez apenas había salido de la adolescencia, con las mejillas hundidas y los ojos cansados que se movían nerviosos cuando él se acercaba. Llevaba la ropa hecha jirones y sucia, el pelo enmarañado y despeinado, como testimonio de días, si no semanas, de penurias. El bebé que llevaba en brazos estaba envuelto en una manta raída y sucia, y Alexander pudo ver asomar las pequeñas manos del pequeño, que temblaban ligeramente, como de frío o de miedo. Los grandes ojos de la mujer se clavaron en él, con una expresión mezcla de miedo y cansancio. Alexander levantó las manos, intentando no parecer amenazador. Dijo en voz baja, apenas por encima de un susurro. Tranquila, no voy a hacerte daño. ¿Necesitas ayuda? Durante un largo y tenso momento, ella no respondió. Solo abrazó al bebé con más fuerza, como si temiera que él pudiera arrebatárselo. Pero cuando Alexander se fijó en su expresión atormentada, sintió una punzada de compasión. Tenía aspecto de no haber dormido en días, los ojos oscurecidos, los labios agrietados y la piel con las inconfundibles marcas del agotamiento y la desnutrición. Su silencio era pesado,
del tipo que habla de la desconfianza construida a partir de innumerables traiciones. Mientras la observaba, algo más llamó su atención. Una peculiar marca en forma de media luna en la mejilla del bebé. La visión le sacudió y surgió un recuerdo, algo tan personal que le hizo dar un vuelco al corazón. Él también tenía la misma marca de nacimiento en forma de media luna, en el lugar exacto, un pequeño capricho de la naturaleza que siempre había creído exclusivo de él. Su mano se movió instintivamente para tocar su propia mejilla, sintiendo la leve cresta bajo sus dedos, mientras miraba con incredulidad la marca en el bebé. «No», murmuró, apenas consciente de que estaba hablando en voz alta. «No, puede ser». Los ojos de la mujer se abrieron de par en par ante su reacción e instintivamente acercó al bebé, dando un paso atrás. El miedo la invadió y parecía dispuesta a salir corriendo. «No, espera», dijo Alexander tendiéndole la mano. Pero ella retrocedió, con la respiración entrecortada y acelerada, como un animal acorralado sin escapatoria. «Por favor», susurró, con la voz entrecortada y apenas audible. «Solo no llames a la policía». La vulnerabilidad de sus palabras lo ablandó y soltó la mano, no queriendo presionarla más. «No lo haré», prometió, manteniendo un tono suave. Solo necesito entenderlo. ¿Quién es usted? ¿Por qué se parece a mí?» Pero antes de que pudiera avanzar más, ella retrocedió a trompicones, aflojando el agarre del bebé mientras intentaba poner más distancia entre ellos. Ocurrió tan rápido que Alexander apenas tuvo tiempo de reaccionar. Su pie se enganchó en una raíz y perdió el equilibrio y el agarre. El bebé empezó a caer y Alexander se lanzó hacia adelante con unos reflejos que no sabía que tenía, extendiendo los brazos para atraparlo antes de que cayera al suelo. Acercó al bebé, con el corazón latiéndole con fuerza por la adrenalina y la conmoción del momento. El pequeño soltó un suave gemido, acurrucándose instintivamente en sus brazos, y los latidos del corazón de Alexander se ralentizaron mientras sostenía al niño, maravillado por lo bien que se sentía. Miró a la mujer, que permanecía inmóvil, con el rostro afectado por una mezcla de alivio y algo más. Una profunda y abrumadora tristeza que la hacía parecer incluso más joven de lo que era. El bebé estaba a salvo, pero la mente de Alexander se llenó de preguntas. Volvió a mirar a la mujer con una silenciosa súplica de respuestas escrita en el rostro. Ella le miró a los ojos, con lágrimas en los suyos, pero la respuesta que finalmente le dio no hizo sino ahondar el misterio. «Él no es mío», dijo con la voz quebrada. «Me obligaron. Por favor, no lo hagas más difícil». Alexander frunció el ceño, confundido. «¿Qué quieres decir? ¿Forzada por quién? ¿Qué está pasando?» Pero ella no dijo nada más. Su silencio pesado y lleno de dolor no expresado. Y antes de que él pudiera detenerla, ella se dio la vuelta, tropezando en la oscuridad del bosque, su silueta desvaneciéndose entre las sombras proyectadas por los árboles. El bebé se agitó en sus brazos, su rostro pequeño e inocente enmarcado por la manta raída, y Alexander sintió que surgía en su interior una feroz protección, la necesidad de proteger a este niño de cualquier oscuro secreto que se escondiera tras las crípticas palabras de la mujer. La siguió. Su voz resonó en el silencio, pero ella no se volvió. Se movía como si el propio bosque se la hubiera tragado, y cada paso era una retirada hacia algún lugar oculto donde él no podía seguirla.
Por un momento, se quedó allí, indeciso entre seguirla o quedarse con la niña, con la mente llena de preguntas sin respuesta. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de perderse de vista, tropezó con una raíz oculta y su cuerpo se precipitó hacia adelante en una caída sin gracia. El bebé se escapó de las manos de Alexander en su intento de alcanzarla y, durante un angustioso segundo, pareció que el tiempo contenía la respiración. El niño cayó, su pequeña figura frágil y vulnerable, y el corazón de Alexander casi se le paró en el pecho. Pero entonces, con un llanto suave y débil, el bebé emitió un pequeño sonido, rompiendo el silencio que había envuelto el bosque. Alexander exhaló y sintió un gran alivio mientras se agachaba. Volvía a coger al niño en brazos y lo mecía suavemente hasta que el llanto se convirtió en pequeñas respiraciones con hipo. El mundo a su alrededor parecía difuminarse mientras él se concentraba por completo en el bebé. Su mente aún lidiaba con el extraño e inexplicable parecido, las preguntas que le había dejado la retirada de la joven. Pero cuando los diminutos dedos del bebé se enroscaron en los suyos, Alexander sintió que algo cambiaba en su interior. En el hospital, Alexander se sentó en una sala de espera estéril con el bebé en brazos, con los pensamientos desbocados, dividido entre la incredulidad y una extraña necesidad de respuestas que lo consumía. Había venido aquí sin ningún plan real, solo con el impulso desesperado de asegurarse de que la joven y el bebé estaban a salvo. Los sucesos del bosque le habían conmocionado, y la imagen de los ojos atormentados de la mujer permanecía en su mente. Ahora estaba en la UCI y los médicos le habían informado de que había entrado en coma poco después de su ingreso. Aquello no hacía más que aumentar el misterio, y, mientras miraba al bebé, Oliver, como había empezado a llamarlo tímidamente, Alexander sintió una extraña conexión, una atracción que no podía explicar. Las enfermeras lo habían mirado con extrañeza, fijándose en su ropa de diseño que contrastaba con el bebé envuelto en una manta raída. Abrazó a Oliver con cuidado, sin saber si el bebé le conocía, pero algo en la mirada tranquila del niño le resultaba casi familiar. Pasó el pulgar por la pequeña marca de nacimiento en forma de media luna, sumido en sus pensamientos. ¿Qué significaba? ¿Quién era la joven para él, si es que había algo? ¿Cómo sabía su nombre? Las preguntas no hacían más que crecer, apilándose unas sobre otras, cada una más urgente e incontestable que la anterior. Finalmente, después de lo que parecieron horas, se acercó una enfermera, ofreciéndole una manta limpia para el bebé y un lugar donde esperar hasta que dispusiera de más información sobre la joven. Alexander aceptó agradecido y se instaló en una habitación tranquila, alejada del ajetreado pasillo. Mientras intentaba calmar a Oliver, meciéndolo suavemente, su mente no dejaba de rememorar el momento en el bosque en que la joven había susurrado su nombre, con voz temblorosa de desesperación, y algo más que no lograba adivinar. Estaba sumido en sus pensamientos cuando se abrió la puerta de la habitación y entraron dos agentes de policía con expresión seria. Se presentaron y explicaron que estaban aquí para investigar las circunstancias de la llegada de la mujer y la identidad del bebé. Alexander explicó lo que había ocurrido en el bosque, compartiendo los pocos detalles que conocía, aunque cada palabra le parecía surrealista al decirla en voz alta. Uno de los agentes escuchaba atentamente, mientras el otro tomaba notas, con rostros que mezclaban la curiosidad y la sospecha. «Señor Pierce»,
dijo uno de los agentes, mirándolo directamente a los ojos. Creemos que este bebé puede estar relacionado con un incidente reciente en un hospital cercano. Hace una semana se denunció la desaparición de un recién nacido de la sala de maternidad. Y las circunstancias que rodearon la desaparición son inusuales. El agente vaciló y miró a su compañero antes de continuar. ¿Tiene alguna relación previa con este niño o con su madre? Alexander abrió la boca para responder, pero le faltaron las palabras. ¿Cómo podía explicar el inexplicable parecido, la marca de nacimiento, la conexión que sentía a pesar de haber conocido al niño hacía solo unas horas? Su mente se agitaba mientras luchaba por encontrar una respuesta, pero antes de que pudiera hablar, un suave golpe en la puerta los interrumpió. Alexander levantó la vista y se quedó sin aliento cuando una figura familiar entró en la habitación. Mia, su exnovia, estaba de pie en la puerta, con una expresión mezcla de cansancio, alivio y algo más profundo, algo crudo. Lo miró a él y luego al bebé que tenía en brazos. Sus ojos se llenaron de lágrimas y dio un paso tembloroso hacia adelante. Alexander, susurró, apenas capaz de contener sus emociones, es mi bebé. La sala se quedó en silencio y los agentes intercambiaron miradas mientras el mundo de Alexander parecía tambalearse. Miró a Oliver y luego a Mia, con la mente en blanco. Conocía a Mia desde hacía años. Habían compartido una conexión profunda e intensa, pero su relación había terminado repentinamente, dejando tras de sí preguntas sin respuesta y arrepentimientos no expresados. Y ahora ella afirmaba que aquel niño, aquel bebé por el que se había sentido tan inexplicablemente atraído, era su hijo. Cuando se le pasó el shock inicial, Mia dio otro paso adelante, con la voz cargada de emoción, y empezó a explicarse. Le dijo a Alexander que el bebé, Oliver, era en realidad su hijo, nacido de un amor que una vez compartieron, pero que circunstancias ajenas a su voluntad les obligaron a mantener en secreto. Alexander escuchó atónito mientras ella relataba la serie de acontecimientos que la habían llevado a renunciar al bebé, el dolor y la confusión que la habían perseguido desde entonces. No le habían dejado otra opción. Había sido manipulada por personas en las que antes confiaba y ahora, por un giro del destino, el bebé había encontrado el camino de vuelta a ella, a través de Alexander. Mia respiró entrecortadamente y miró a los agentes mientras continuaba. Alguien se lo llevó, Alexander. No sabía dónde estaba, no sabía si volvería a verlo, y entonces me dijeron que había desaparecido. Estaba aterrorizada. A Alexander se le aceleró el corazón y apretó con fuerza a Oliver cuando las palabras de Mia calaron hondo. ¿Pero por qué, Mia? ¿Quién te haría algo así? Ella apartó la mirada y tragó saliva antes de volver a hablar. Grace, es una vieja amiga de Leila. Nos conocimos a través de ella, en realidad. Grace lo sabía todo, sobre nosotros, sobre Oliver. Ella fue la que me convenció de que tenía que renunciar a él. Pero cuando intenté volver a verlo, se aseguró de que no pudiera. Creí que intentaba ayudarme, pero tenía otros planes. La mente de Alexander daba vueltas, luchando por procesar la traición, las capas de engaño que se habían desplegado delante de sus narices. Los agentes escucharon atentamente, anotando cada palabra, mientras Mia explicaba cómo Grace la había manipulado, explotando sus vulnerabilidades y orquestando un plan para separarla de Alexander. Grace incluso se había encargado de que ingresaran al bebé en el hospital con otro nombre.
para que a Mia le resultara casi imposible volver a encontrarlo. Era un plan basado en la crueldad y el control, que casi había tenido éxito. Los agentes, ahora conscientes de la gravedad de la situación, aseguraron a Mia y Alexander que investigarían la implicación de Grace. Prometieron seguir todas las pistas, descubrir la verdad y hacer que los responsables rindieran cuentas. El peso de la revelación se apoderó de todos, y Alexander sintió una oleada de ira y protección. Y su determinación se endureció al mirar a Oliver, a Mia y a la familia que les habían negado durante tanto tiempo. En los días siguientes, la investigación avanzó con rapidez. La policía localizó a Grace y la llevaron para interrogarla. Las pruebas empezaron a acumularse y, a medida que la historia se desenredaba, quedó claro que Grace no solo había manipulado a Mia, sino que había trabajado activamente para evitar que Alexander descubriera la verdad. Se había servido de su amistad con Leila para acceder a sus vidas, infiltrándose lo suficiente como para llevar a cabo su plan sin ser descubierta. Las motivaciones de Grace seguían siendo retorcidas y complejas. Una extraña mezcla de celos, control y deseo de desmantelar la vida que Alexander podría haber compartido con Mia. Los días siguientes estuvieron llenos de emociones, pesadas y enredadas. Alexander pasó horas con Oliver, aprendiendo el ritmo del cuidado de un bebé. Las noches en vela, las suaves nanas, la sencilla pero profunda alegría de ver cómo la cara de su hijo se iluminaba con una sonrisa. Mia permaneció cerca, su presencia reconfortante y familiar, mientras ambos navegaban por las complejidades de sus recién descubiertos papeles como padres. En medio de todo, Leila se había distanciado, incapaz de conciliar el amor de Alexander por el niño con la vida que había imaginado para ellos. Tuvieron una última conversación, dolorosa pero necesaria, en la que ambos reconocieron que sus caminos se habían separado irremediablemente. Fue un final agridulce, el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. Alexander se sintió atraído por Mia de un modo que no había previsto. Viejos sentimientos que renacían con una nueva profundidad, un nuevo propósito. Vio el amor que sentía por Oliver, los sacrificios que había hecho y sintió un profundo respeto por su resistencia. Juntos, poco a poco, empezaron a reconstruir lo que se había roto, no solo por ellos, sino por su hijo. Un vínculo que había sido puesto a prueba por el tiempo, la distancia y el engaño, pero que había resistido contra viento y marea. Con el paso de las semanas, Alexander se fue adaptando a una vida que no esperaba, llena de pequeños y preciosos momentos que nunca antes había valorado. Una tarde, vio cómo Oliver daba sus primeros pasos tentativos, con sus pequeñas manos buscando el equilibrio. Alexander sintió una oleada de orgullo, una oleada de amor tan intensa que le dejó sin aliento. Se volvió hacia Mia, que lo observaba con una suave sonrisa y cuyos ojos reflejaban el mismo asombro y gratitud que él sentía. Le cogió la mano y entrelazó sus dedos mientras le preguntaba con voz apenas susurrante: ¿crees en los nuevos comienzos? La mirada de Mia se suavizó y asintió con una sonrisa suave y llena de promesas. Contigo, creo que sí. En ese momento de silencio, ambos supieron que ya no les perseguían las sombras de su pasado. Habían salido de la tormenta más fuertes y unidos, dispuestos a construir un futuro juntos. Una familia forjada en el amor, la resistencia y la fuerza para empezar de nuevo. Y mientras estaban allí de pie, viendo a Oliver caminar hacia adelante, con su risa resonando
por toda la habitación, sintieron la paz de saber que estaban exactamente donde debían estar. En los meses siguientes, Alexander y Mia empezaron a asentarse en una vida que ambos habían creído perdida. Cada día los unía más, y el ritmo tranquilo y constante de la vida familiar empezó a curar heridas que antes parecían irreparables. Se turnaban para cuidar de Oliver, compaginando las exigencias de sus propias vidas con la inesperada y hermosa responsabilidad de criarlo. Para Alexander, este era un mundo muy alejado del prístino pero distante estilo de vida que una vez había abrazado. Estaba lleno de risas, nanas nocturnas, la alegría caótica de los juguetes de los niños pequeños esparcidos por la casa y los ojos pequeños e inquisitivos de Oliver observando el mundo con asombro. Los días de Alexander empezaron a reflejar sus nuevas prioridades. Como director de su propia empresa, estaba acostumbrado a largas jornadas y presiones constantes. Pero ahora las cosas habían cambiado. Sus días de trabajo se volvieron más resueltos, su tiempo más cuidadosamente gestionado. Cada decisión considerada con el conocimiento de que tenía un niño esperándole en casa. La oficina, antes un santuario de la agitación de su vida personal, ahora se sentía vacía en comparación con el calor de sus tardes con Oliver y Mia. Descubrió un nuevo enfoque en su trabajo, utilizando sus recursos para apoyar iniciativas que ayudaran a familias necesitadas, pensando a menudo en las luchas a las que Mia se había enfrentado en su ausencia. Este cambio no pasó desapercibido, ya que sus compañeros comentaron el cambio que se había producido en él, percibiendo una nueva compasión y un nuevo impulso que habían transformado su comportamiento, antes rígido. Para Mia, adaptarse a su nueva vida junto a Alexander fue a la vez reconfortante y desafiante. Había pasado tanto tiempo luchando sola, aferrándose a la esperanza frente a la traición y las dificultades, que el repentino retorno del amor y el apoyo le resultaba casi abrumador. Sin embargo, día a día, se permitió volver a confiar. Los muros que había levantado en torno a su corazón empezaron a ablandarse al ver cómo Alexander cuidaba de Oliver con una intensidad y una devoción con las que antes solo había soñado. Cada vez que lo veía acunar a su hijo, cada vez que se levantaba en mitad de la noche para consolar los llantos de Oliver, su corazón se aligeraba un poco. Podía ver que el amor de Alexander por su hijo era real, algo que había surgido del dolor del pasado y se había forjado en algo sólido, duradero y feroz. Había momentos de incertidumbre, por supuesto. Su pasado quedaba atrás, pero de vez en cuando afloraban sus ecos, un recordatorio del camino roto que los había traído hasta aquí. Alexander aún sentía cierta culpa por los años que habían perdido, por las veces que había sido ciego a las manipulaciones que le rodeaban. Mia, por su parte, luchaba contra los recuerdos de su propia vulnerabilidad, las dudas y los miedos con los que había aprendido a vivir. Pero, al enfrentarse juntos a esas sombras, descubrieron que cada desafío no hacía sino reforzar el vínculo que estaban reconstruyendo, entretejiéndolos de formas que ninguno de los dos podría haber previsto. Una noche, decidieron llevar a Oliver al pequeño parque cercano a su casa. Era el atardecer y el cielo estaba pintado en tonos rosas y morados, con la luz del sol desvaneciéndose, proyectando un suave resplandor sobre la escena. Alexander cogió a Oliver de la manita mientras caminaban hacia los columpios, y Mia los siguió de cerca, sonriendo mientras los observaba. Se turnaban para empujar suavemente a Oliver en el columpio. Sus risas de felicidad llenaban el aire mientras se elevaba más y más. Con sus bracitos extendidos,
como si quisiera tocar el cielo. Por un momento, el tiempo pareció detenerse y fueron simplemente una familia, atrapada en la magia de un momento perfecto y ordinario. Después, se sentaron juntos en un banco, Oliver acurrucado entre ellos, con la cabeza dormida apoyada en el hombro de Alexander. Mia apoyó la cabeza en el otro hombro de Alexander y se sentaron en un cómodo silencio, observando cómo empezaban a aparecer las estrellas. Fue en esos momentos silenciosos y sin palabras cuando Mia sintió la fuerza de su conexión, la sensación sutil pero innegable de que estaban destinados a estar aquí, juntos, a pesar de todo. Cuando regresaron a casa, Alexander se encontró pensando en el futuro como nunca antes lo había hecho. Sus pensamientos vagaban por la vida que quería construir con Mia y Oliver. Una vida en la que pudieran dejar atrás el dolor y las cicatrices de su pasado. Empezó a ver un futuro que no estaba simplemente lleno de éxito profesional o riqueza, sino de recuerdos de cenas familiares, cumpleaños, primeros días de colegio y perezosos fines de semana pasados juntos. Era un futuro que le llenaba tanto de ilusión como de paz. Una noche, después de que Oliver se durmiera, Alexander y Mia se sentaron juntos en el sofá del salón, con una conversación suave y fácil. Mia le contó historias de su infancia, sus sueños para Oliver, sus esperanzas de una vida basada en la bondad, la resistencia y el amor. Le confió sus miedos, las angustias persistentes del tiempo que habían estado separados, y Alexander la escuchó con paciencia y comprensión, con la mano alrededor de la suya para tranquilizarla. A medida que avanzaba la noche, Mia se volvió hacia él, con suavidad en los ojos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habrían sido las cosas si hubiéramos sabido la verdad desde el principio? Alexander la miró pensativo, con la mirada fija. Pienso en ello todo el tiempo, admitió. Ojalá lo hubiera sabido. Ojalá hubiera podido estar a tu lado y al de Oliver desde el principio, pero tal vez así es como tenía que ser. Estábamos rotos y perdidos, pero nos volvimos a encontrar. Y ahora podemos construir algo real. Mia sonrió. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Es extraño, ¿verdad? Cómo a veces las cosas más difíciles pueden llevarnos a donde estamos destinados a estar. Permanecieron un momento en silencio, asimilando la profundidad de sus palabras. Era cierto, su viaje había estado plagado de desafíos y desengaños, pero al final les había llevado hasta aquí, el uno al otro, a Oliver, a una familia unida no por las circunstancias, sino por la elección y el amor. Un día decidieron hacer una pequeña excursión a la playa. Era la primera vez que Oliver veía el mar y su reacción fue de puro asombro. Correteaba por la arena, chillando de alegría cuando las olas le golpeaban los pies, y sus manitas agarraban puñados de arena mojada con curiosa fascinación. Alexander y Mia lo miraban, con las manos entrelazadas, y sus risas se mezclaban con las de Oliver mientras construían castillos de arena y lo perseguían por las olas. La alegría en el rostro de Oliver era contagiosa y los llenaba a ambos de una sensación de plenitud que nunca habían conocido. Cuando el sol empezó a ponerse, proyectando un cálido resplandor dorado sobre el agua, Alexander se volvió hacia Mia con una expresión seria en el rostro. «Mia», comenzó a decirle en voz baja, «sé que hemos pasado por muchas cosas y sé que aún tenemos cosas que resolver. Pero también sé que te quiero. Te quiero y quiero a nuestro hijo. Quiero que estemos juntos, que compartamos esta vida
que le demos a Oliver la familia que se merece». Mia lo miró, con el corazón latiéndole con fuerza mientras asimilaba sus palabras. Vio la sinceridad en sus ojos, la vulnerabilidad en su voz, y supo que le estaba ofreciendo algo más que palabras. Le estaba ofreciendo un futuro, un compromiso con la familia que tanto les había costado construir. Se le llenaron los ojos de lágrimas y asintió con la cabeza, con la voz entrecortada por la emoción. «Yo también te quiero, Alexander. Siempre te he querido. Y quiero esto. Quiero que estemos juntos, como una familia». Se abrazaron, intercambiaron una promesa silenciosa mientras las olas rompían suavemente en la distancia. Su futuro se desplegaba ante ellos, ilimitado y lleno de esperanza. A partir de ese día, empezaron a construir la vida que siempre habían deseado, basada en la confianza, el amor y el vínculo inquebrantable de la familia. Los meses se convirtieron en años y, a medida que Oliver crecía, también lo hacía el amor de su familia. Hubo retos, por supuesto, momentos de duda, noches en vela, momentos en los que el pasado amenazaba con resurgir. Pero, a pesar de todo, Alexander y Mia se enfrentaron a cada reto juntos, recordando siempre la fuerza que habían encontrado el uno en el otro. Y cada vez que miraban a Oliver, cada vez que veían sus ojos abiertos de par en par, su risa, su alegría, recordaban el viaje que les había traído hasta aquí, a una vida que nunca habían esperado, pero que apreciaban profundamente. Una tarde, años más tarde, Alexander estaba en el porche con Mia, mirando cómo Oliver jugaba en el jardín, con su risa sonando mientras perseguía a su nuevo cachorro. Alexander rodeó los hombros de Mia con un brazo, acercándola, y ella apoyó la cabeza en él, con una sonrisa en los labios. «¿Recuerdas aquella noche en el bosque?», preguntó en voz baja, con una voz llena de asombro. Mia asintió, con los ojos brillantes de emoción. «Sí, me acuerdo. Nunca pensé que acabaría así». Alexander sonrió, con la mirada llena de amor. «Yo tampoco, pero cada día estoy más agradecida de que haya sido así». Permanecieron juntos bajo la luz mortecina, con el corazón henchido, observando cómo jugaba su hijo, cómo se desarrollaba su futuro, sabiendo que habían encontrado algo mucho más grande de lo que jamás podrían haber imaginado. Un amor que había resistido la prueba del tiempo, una familia forjada a base de angustia y curación, y una vida llena de la promesa del mañana.